Bienvenidos a Terror Abismal. ¿Estás listo para adentrarte en el abismo del misterio y el terror? En este video, te traigo 4 relatos policiales que desafían la lógica y te harán cuestionar la realidad. Cada historia oculta secretos oscuros y presencias inquietantes que acechan en la sombra de la ley. Si buscas emociones intensas y una conexión con lo paranormal, quédate, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún detalle. Atrévete a descubrir lo prohibido y vive esta experiencia única. El eco de los policías. Soy Alejandro Méndez, policía desde hace 10 años, y nunca imaginé que una noche de servicio se convirtiera en mi peor pesadilla. Lo que ocurrió aquella madrugada quedó grabado en mi mente con la intensidad de 1000 relámpagos. Esa experiencia, tan real como terrorífica, me mostró que a veces, los miedos más oscuros se esconden en los rincones de lo cotidiano. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando la calma habitual de la comisaría se volvió inquietante. La estación, ubicada en una zona industrial que rara vez recibía visitas, estaba sumida en una soledad abrumadora. Todo comenzó con el repentino parpadeo de las luces del vestíbulo, un destello intermitente que, al inicio, parecía una falla del sistema eléctrico, pero que poco a poco se transformó en una señal ominosa. Esa anomalía iluminaba, de forma intermitente, la figura de un hombre en un rincón oscuro, o eso creí ver. Mientras realizaba mi ronda, sentí una extraña presión en el pecho, como si algo invisible me observase. A cada paso, el eco de mis botas resonaba en los pasillos vacíos, amplificando mi ansiedad. En una de las salas de interrogatorios, noté que la puerta estaba abierta de par en par, algo inusual en una noche que debía ser de rutina. Recordé que la llave estaba siempre vigilada por el mando, sin embargo, allí estaba, abandonada, en medio de la penumbra. Al acercarme, el ambiente se volvió casi irrespirable. La luz de mi linterna jugaba con las sombras, haciendo que cada objeto, desde la vieja silla de madera hasta los archivadores cubiertos de polvo, pareciera emerger de un pasado olvidado. Mi respiración se volvió acelerada y, sin poder evitarlo, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo me decía que no estaba solo. En ese instante, oí un susurro, casi imperceptible, que parecía provenir del fondo de la sala. Con el corazón palpitante, avancé lentamente hacia la fuente del sonido. Era como si las paredes mismas hablaran entre sí, confesando secretos que el tiempo había olvidado. Recordé las historias que mi abuelo solía contarme sobre apariciones y presencias misteriosas en edificios viejos, pero nunca imaginé vivir algo tan intenso y personal. Al llegar a la esquina más oscura, observé una figura encorvada junto a un archivador. Vestía un uniforme antiguo, desgastado por el tiempo, y sus ojos brillaban con un fulgor que helaba la sangre. La figura parecía flotar, y al moverme un poco, noté que desaparecía tan rápido como había aparecido. Mi mente se llenó de preguntas y miedos. ¿Acaso era una alucinación provocada por el cansancio acumulado en tantos turnos nocturnos? ¿O era la manifestación de un espíritu inquieto, atrapado entre este mundo y el más allá? De repente, la radio de mi patrulla, estacionada en el exterior, se encendió sola. Una estática ensordecedora me interrumpió mientras intentaba concentrarme. La voz distorsionada decía mi nombre, seguida de una frase que no pude comprender: no estás solo. Mi pulso se disparó. Con cada palabra que retumbaba en mis oídos, la sensación de un peligro inminente se acrecentaba. La tensión alcanzó su punto álgido cuando decidí retirarme brevemente para reorganizar mis ideas y pedir refuerzos. Mientras caminaba por el pasillo principal, la sensación de ser observado se intensificó. Las puertas se cerraban solas, y en cada vuelta me esperaba una nueva sombra, siempre justo fuera del alcance de mi linterna. La atmósfera se tornaba más opresiva a cada instante, y mi mente comenzaba a imaginar escenarios imposibles, figuras desfiguradas, rostros llorosos en los espejos y manos invisibles que rozaban mi piel con frialdad glacial. Llegué a la sala de control, donde los monitores parpadeaban con imágenes fragmentadas de la comisaría. Un video,
aparentemente grabado horas atrás, mostraba la misma figura que había visto en el archivo, repitiendo su extraño gesto en bucle. En la imagen se podía notar cómo el ambiente estaba impregnado de una energía terrible, una especie de desesperación que traspasaba las paredes. Aunque había buscado respuestas en informes antiguos y leyendas urbanas del lugar, nunca imaginé que la realidad se superaría a la ficción. Mi instinto policial me empujó a investigar a fondo. Con el apoyo de un compañero, recorremos cada rincón del edificio. A medida que avanzábamos, el ruido del silencio se transformaba en un murmullo incesante, como si la propia estación estuviera gritando en una lengua olvidada. En un armario, encontramos un viejo fotográfico donde constaba el registro de personal de la comisaría de hace más de 50 años. Entre las imágenes se distinguía la figura de aquel uniforme que ahora perseguía mi mente, identificándose como el sargento Ramírez, un hombre famoso por su integridad y valentía, pero también envuelto en un halo de misterio debido a su repentina desaparición en circunstancias trágicas. El horror se apoderó de mí al comprender que aquellas imágenes guardaban la esencia de una historia inacabada, una tragedia que no había cerrado su ciclo. Sentí que mi propia existencia se entrelazaba con aquel suceso. ¿Podría ser que el espíritu del sargento Ramírez estuviera tratando de comunicarme algo? Con el corazón en un puño y las manos temblorosas, abrí el cajón de su antiguo escritorio, descubriendo una pequeña libreta en la que relataba sus inquietudes y experiencias paranormales en la estación. Cada línea, escrita con tinta casi desvanecida, hablaba de voces en la oscuridad, de sombras que se movían al compás de la luna y de un dolor profundo, casi insoportable. Mientras leía, las luces fallaban nuevamente y un grito ahogado resonó en el pasillo. Salí disparado de la sala de control con la libreta en la mano, encontrándome con mi compañero, quien ya notaba los signos del terror en mis ojos. La atmósfera se había vuelto irreal, como si el tiempo se detuviera en una amalgama de angustia y desesperación. Nos encontramos en una encrucijada entre la razón y la locura, entre el deber y el instinto de huir de aquello que parecía venir de otro mundo. Decidimos reunir el valor suficiente para regresar al despacho principal, convencidos de que había una explicación lógica a estos fenómenos. Fue entonces cuando descubrimos, oculto detrás de un panel desprendido de la pared, un antiguo compartimiento que guardaba documentos y fotografías de la época del sargento Ramírez. Entre ellos, había una carta final dirigida a los futuros custodios de la estación, en la que confesaba haber sido víctima de una traición en un operativo encubierto y haber quedado atrapado en un abismo de injusticia y soledad. La verdad se reveló de manera abrumadora, su espíritu no descansaba hasta que se hiciera justicia y se sellaran los secretos oscuros de la comisaría. Con el amanecer, la actividad paranormal menguó de manera gradual. La radio volvió a la normalidad y las luces se estabilizaron. Sin embargo, el ambiente seguía impregnado de una melancolía inexplicable. Con ayuda de autoridades superiores, se abrió una investigación formal que, finalmente, esclareció las circunstancias que llevaron a la desaparición del sargento Ramírez. Se descubrieron testimonios y evidencias que corroboraban una conspiración interna y las culpas quedaron asentadas en aquellos responsables de encubrir la verdad. Esa noche, mi vida cambió para siempre. La experiencia me dejó marcado, no solo como agente de la ley, sino como testigo de que la justicia y la verdad pueden trascender incluso la barrera de la muerte. El eco de las sombras, que aquella madrugada se manifestó con tanto terror, se disipó al ser confrontado por la luz de la verdad y la justicia. Hoy, cada vez que camino por esos pasillos, siento la presencia del sargento Ramírez, pero ya no es un espectro de miedo, sino el silencioso vigilante de una comisaría que, por fin, dejó atrás sus oscuros secretos. Con toda la paz que he podido recobrar, cuento mi historia para honrar su memoria y para recordar que, en medio de la noche, el valor y la búsqueda de la verdad pueden disipar incluso los más intensos temores. Todos los misterios se resolvieron y la justicia, aunque tardía, encontró su camino. La sombra del juramento. Soy Carlos Romero, oficial de policía desde hace más de 12 años,
y jamás imaginé que una noche solitaria en la comisaría se transformaría en la experiencia más terrorífica de mi vida. Esa madrugada, el silencio del edificio se vio alterado por sucesos que aún hoy me hielan la sangre, y la realidad se fundió con lo inexplicable. Era casi la medianoche cuando comenzaron los extraños sucesos. La comisaría, ubicada en un barrio de calles empedradas y edificios antiguos, se veía poco transitada a esas horas, pero aquella noche algo se sentía distinto. La luz de los fluorescentes parpadeaba de forma irregular y un frío inusual se colaba por cada rendija, como si el tiempo se hubiera detenido en un perpetuo crepúsculo. Yo me encontraba en mi despacho, revisando informes, cuando una notificación interrumpió mi labor. La radio, que siempre había sido mi compañera en las noches largas, emitió un mensaje distorsionado, apenas audible: Carlos, no olvides el juramento. Creí que se trataba de una falla en el equipo, pero el temblor en mi voz al intentar replicar no me dejó escapar la sensación de ser observado. Con el pulso acelerado, dejé el cuaderno en mi escritorio y salí al pasillo principal. El corredor, iluminado tenuemente por luz artificial, parecía un laberinto sin fin. Las sombras se alargaban de forma antinatural y, por instantes, vislumbré la figura de un hombre de apariencia antigua en el extremo del pasillo. Vestía un uniforme ya desgastado por los años, con líneas marcadas por la tristeza y el cansancio de una vida dedicada al servicio. Su mirada, fija en algún punto del vacío, parecía suplicar en silencio. Mi mente se debatía entre el instinto racional y una inexplicable urgencia de huir, pero algo en mi interior me impulsó a continuar. Cada paso que daba resonaba en el suelo frío y abandonado. Las paredes exhibían manchas de humedad y papel pintado descascarado, testigos mudos de otras épocas. A lo largo del trayecto, escuchaba murmullos lejanos que parecían provenir de oficinas cerradas, como si voces olvidadas se empeñaran en contar historias que nadie se atrevía a recordar. El ambiente, cargado de un aura de tristeza y desasosiego, me hacía sentir como un intruso en un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se difuminaba. Al llegar a la sala de archivos, noté que una de las puertas estaba abierta, algo inusual en un área que siempre se mantenía bajo estricta vigilancia. Con cautela abrí la puerta y me encontré en una habitación oscura y polvorienta, donde los estantes repletos de documentos parecían custodiar secretos largamente enterrados. Una brisa fría movía las hojas y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En un rincón, una pequeña fotografía enmarcada llamó mi atención. Mostraba a un grupo de policías de hace 50 años, entre ellos un hombre con semblante serio y ojos tristes que sostenían el peso de una historia no contada. La inscripción en la parte inferior revelaba su nombre, Teniente Ernesto Valdivia, cuyo destino quedó marcado por la tragedia y la injusticia. La revelación me dejó perplejo. Recordé vagamente el rumor de una investigación inconclusa, una traición interna que terminaría con la vida del teniente en circunstancias misteriosas. ¿Podría ser que su espíritu siguiera rondando estos pasillos, reclamando justicia por el juramento que había hecho con honor? La duda se instaló en mi mente mientras pasaba una mano temblorosa por el frío respaldo de una silla antigua, sintiendo que el pasado se entrelazaba con mi presente de una forma perturbadora. De repente, un golpe seco en la puerta me hizo saltar. Al voltear, vi a mi compañero, Javier, parado en el umbral con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Carlos, ¿escuchaste eso?», murmuró con una voz apenas perceptible. Yo asentí, incapaz de articular palabras que calmaran el terror que se apoderaba de mí. Nos adentramos juntos en la penumbra, la tensión compartida moldeando cada movimiento. Conforme avanzábamos, cada rincón parecía susurrar con ecos de un pasado convulso, y el crujido de los viejos pisos se transformaba en un lamento incesante. El ambiente se volvió aún más opresivo al internarnos en la sala de control, un lugar que usualmente me ofrecía seguridad, pero que ahora se transformaba en un escenario de presagios oscuros. La tecnología, anticuada y olvidada, mostraba imágenes entrecortadas. En una de las pantallas, pude distinguir nuevamente la figura del teniente Valdivia, como emergiendo de la penumbra en un bucle interminable.
La imagen, borrosa y cargada de una mística melancolía, parecía gritarme en silencio la existencia de una verdad oculta. A medida que revisábamos los documentos dispersos en una mesa de roble tallado, descubrimos un expediente sellado bajo cinta desgastada. En él se relataba con minuciosidad la historia del teniente Valdivia, su impecable carrera, el juramento que había hecho en defensa de la justicia, y la traición que lo condujo a una muerte prematura en el interior de esa misma comisaría. Cada palabra escrita, con una caligrafía casi olvidada por el tiempo, transmitía el dolor y la desesperanza de un hombre que había sido traicionado por aquellos en quienes confiaba ciegamente. El ambiente se cargó de una energía asfixiante y, en ese momento, comprendí que mi presencia aquella noche no era casualidad, algo o alguien quería que supiera la verdad. El corazón me latía con fuerza mientras recogía con sumo cuidado cada pieza de evidencia. La radio, que hacía minutos había emitido mensajes incoherentes, volvió a emitir un susurro que heló mi alma: cumple tu juramento. Aquellas palabras parecían un eco del pasado, un llamado a la acción impregnado de una urgencia que trascendía lo mundano. Con voz entrecortada, le conté a Javier que el espíritu del teniente no descansaría hasta que se esclarecieran los hechos, y que, de alguna manera, nosotros debíamos ser los portavoces de esa verdad largamente oculta. La noche avanzaba y la atmósfera se tornaba casi irreal. Cada sombra en las esquinas, cada susurro en los pasillos, parecía cargado del pesar y la indignación de un pasado que rehusaba morir. De repente, en el extremo más alejado del pasillo, percibí un movimiento, una figura, casi translúcida, que se deslizaba lentamente, con una elegancia antinatural, hacia nosotros. Su uniforme, impecable y a la vez destartalado, dejaba entrever las cicatrices de una época de honor y traición. Sus ojos, profundos y melancólicos, reflejaban siglos de dolor y, en ese instante, todo el misterio parecía alcanzar su clímax. Con el corazón en un puño, me acerqué a la aparición. La figura se detuvo frente a mí y, en un susurro que parecía venir de otro mundo, me reveló que había sido testigo de la injusticia que cobró su vida. El teniente, con voz imperceptible, relató cómo aquel juramento, hecho en nombre de la verdad y la ley, había sido mancillado por la codicia y el encubrimiento de altos mandos. Sus palabras, cargadas de una tristeza infinita, calaron hondo en mi alma. En ese instante, comprendí que lo que vivía era la culminación de una deuda pendiente, un clamor de justicia que buscaba redención. Con determinación y un renovado sentido del deber, decidí que esa noche no dejaría que el pasado se repitiera. Reuní a Javier y juntos nos dirigimos hacia la oficina del comisario, convencidos de que la verdad debía salir a la luz. Al hacerle entrega del expediente y relatar lo sucedido, la incredulidad inicial se transformó en consternación. Esa misma mañana, se abrió una investigación interna que reabrió el oscuro capítulo del teniente Valdivia. Con testimonios y nuevas evidencias, los responsables del encubrimiento no tuvieron otra opción que reconocer su culpa y enfrentar las consecuencias de sus actos. Con el paso de las primeras horas del alba, los fenómenos paranormales en la comisaría cesaron gradualmente. La radio volvió a funcionar con normalidad, las luces dejaron de parpadear y el frío inquietante se disipó en el aire matutino. El enigmático mensaje "cumple tu juramento" se transformó en un eco lejano, casi como si el espíritu del teniente hubiera encontrado la paz al ver cumplido el juramento de honrar la verdad. Esa noche marcó un antes y un después en mi carrera y en mi vida personal. El peso del descubrimiento y la responsabilidad de haber desvelado los secretos de una época oscura me acompañan cada día. La comisaría, que durante tanto tiempo albergó silencios y sombras, se convirtió en un lugar de reconciliación y memoria. El teniente Valdivia, cuya historia clamaba ser contada, halló en nosotros los guardianes de su legado, y su espíritu, liberado de la condena del olvido, finalmente descansó en paz. Hoy, al recorrer nuevamente aquellos pasillos, ya no siento el terror de aquella noche, sino un profundo respeto y gratitud hacia la justicia y el honor.
Cada rincón de la comisaría me recuerda que, incluso en medio de la oscuridad, la verdad puede ser descubierta y el juramento de proteger a los inocentes nunca debe ser olvidado. La sombra del pasado se disipó por completo, dejando en su lugar la luz de la justicia, y yo, Carlos Romero, sigo cumpliendo mi juramento de honrar la ley y la memoria de aquellos que, como el teniente Valdivia, jamás se rindieron ante la corrupción y el olvido. El velo del silencio. Mi nombre es Jorge Pérez y he dedicado 14 años de mi vida a servir en la policía. Jamás imaginé que durante uno de mis turnos nocturnos en una comisaría histórica se desataría una pesadilla tan intensa y real, capaz de alterar para siempre mi percepción de la realidad. Esa noche, el ambiente se tornó tan opresivo y enigmático que cada rincón parecía ocultar secretos largamente enterrados, y al final, la verdad emergió para resolver un misterio que había marcado al cuerpo y al alma de este lugar. La comisaría en la que trabajaba se encontraba en un edificio de arquitectura antigua, con paredes de ladrillo y ventanales de hierro forjado que permitían el paso de una luz mortecina. Ubicada en un barrio aparentemente tranquilo, el local era reconocido por su historia. En sus pasillos se respiraba el eco de episodios pasados, leyendas urbanas y el murmullo de recuerdos olvidados. Esa madrugada, el reloj marcaba poco después de las 12:30 de la mañana y el silencio reinaba absoluto, interrumpido únicamente por el zumbido lejano de luces fluorescentes y el murmullo constante del sistema de seguridad. Esa noche me encontraba en mi despacho, repasando algunos informes de rutina, cuando escuché un ruido sutil, casi imperceptible, que venía desde el pasillo. Al principio pensé que se trataba de mi imaginación o del desgaste del edificio, pero pronto me percaté de que algo andaba mal. Al salir, noté que la tenue luz de la linterna proyectaba sombras largas y difusas en las paredes con papel descascarado y viejos carteles de normas internas que parecían cobrar vida en la penumbra. Mis pasos resonaban de forma solitaria, acompañados por un eco extraño que parecía susurrar en un idioma olvidado. A medida que avanzaba por el corredor central, la temperatura descendía de manera abrupta. Un frío húmedo invadió mis sentidos, provocándome escalofríos y una extraña sensación de ser observado. Cada puerta y cada esquina parecían esconder una presencia invisible. Recuerdo haber sentido el palpitar de mi corazón acelerado, acompañado de una mezcla de asombro y pavor, mientras mis manos sudaban a pesar de la helada. Fue entonces cuando, al pasar por la sala de archivos, una figura se me apareció de forma fugaz. A lo lejos, entre estanterías cubiertas de polvo y expedientes olvidados, distinguí la silueta de un hombre con uniforme policial. La figura parecía etérea, casi como si perteneciera a otro tiempo, y su semblante estaba cubierto por una sombra que imposibilitaba discernir detalles. Mi mente, inundada por recuerdos vagos de historias que habían circulado en el departamento sobre tragedias pasadas, empezó a conectar piezas de un rompecabezas que parecía demasiado siniestro para ser fruto del azar. Con el corazón en la garganta, decidí adentrarme en aquella zona recóndita de la comisaría. Cada paso revelaba detalles inquietantes, el chirrido de una puerta antigua, el crujido del piso de madera y las notas garabateadas en hojas sueltas, como si alguien hubiese plasmado en ellas el dolor y la desesperación de almas olvidadas. Mi linterna temblaba en mi mano, reflejando en las paredes retazos de una historia oscura. El ambiente se impregnaba de un silencio que gritaba, un clamor incesante de secretos no contados. Llegué a un pequeño vestíbulo que conectaba con el ala administrativa del edificio. Allí descubrí una vieja fotografía enmarcada, casi oculta tras una cortina raída. La imagen mostraba a un grupo de policías de antaño, con rostros serios y miradas que parecían reflejar la dureza del destino. Entre ellos, distinguía a un hombre de porte imponente y mirada decidida, don Emilio Fuentes, un jefe de la unidad desaparecido misteriosamente hacía ya más de 30 años. La leyenda contaba que, tras una investigación interna por traición y corrupción, Emilio fue silenciado de forma abrupta y su caso nunca se cerró, dejando tras de sí una estela de resentimiento y fantasmas.
El hallazgo me llenó de una mezcla de emociones, la tristeza por un destino tan injusto, la inquietud ante la posibilidad de que el espíritu del caído aún vagara por esos corredores y, sobre todo, una determinación férrea por llegar al fondo del asunto. Con el alma encogida, pero impulsado por un instinto de deber, decidí explorar más a fondo la sala de documentos. Entre expedientes polvorientos y papeles amarillentos por el tiempo, hallé un viejo informe clasificado, marcado con la firma de don Emilio. El contenido del documento revelaba inconsistencias en denuncias de corrupción, pruebas que apuntaban a un encubrimiento dentro de la misma institución y evidencias que nunca habían sido presentadas oficialmente. Fue en ese preciso momento cuando la radio de la comisaría, que siempre había funcionado como un canal confiable de comunicación, se encendió de manera autónoma, emitiendo un mensaje entrecortado: Jorge, la verdad te espera. La voz, distorsionada y cargada de un tono inhumano, caló en lo más profundo de mi ser. El mensaje parecía ser tanto una advertencia como una invitación, y no pude evitar sentir que estaba siendo guiado hacia una revelación trascendental. Con la mente en turbio estado, tomé el expediente y llamé a mi compañero de turno, Miguel, para que me acompañara en la investigación. Miguel, hombre de fuerte temple y pocas palabras, notó de inmediato el cambio en la atmósfera. Con expresiones de incertidumbre y cierto temor, se unió a mí en la expedición por el edificio. Juntos recorremos oficinas abandonadas y pasillos silenciosos, cada esquina parecía exhalar historias de traición, dolor y abandono. El frío aumentaba conforme avanzábamos, y el eco de nuestras voces se confundía con lo que parecían murmullos provenientes de las sombras. Nuestra búsqueda nos condujo a la sala de control, un recinto que solía ser el centro neurálgico de la comisaría, pero que ahora se encontraba sumido en la penumbra. En las pantallas de video, entre imágenes granuladas, pude distinguir destellos de figuras que se movían erráticamente, como recuerdos de una época de incertidumbre. En uno de los monitores, la imagen del difunto don Emilio apareció fugazmente, con una expresión de pesar y determinación que parecía suplicar justicia. El ambiente se volvió insoportablemente denso cuando, de improviso, se produjo un apagón total. La oscuridad fue absoluta y lo único que podía oír era el latido desbocado de mi corazón y el murmullo inquietante de la radio, que parecía retomar aquel mismo mensaje: la verdad te espera, con la ayuda de la linterna. Miguel y yo nos adentramos en la sala principal, donde las sombras danzaban de manera caótica y revelaban fragmentos de una historia largamente oculta. Paredes manchadas, muebles desgastados y documentos dispersos formaban parte de un escenario que parecía sacado de una pesadilla. En una de las oficinas adyacentes, descubrimos un cajón oculto tras una estantería rota. Dentro, encontramos una carpeta repleta de recortes, informes internos y fotografías en blanco y negro que documentaban episodios turbulentos de la comisaría. Entre ellos, un expediente destacaba por su contenido desgarrador, evidencias de irregularidades en el manejo de casos críticos, testimonios silenciados y una narrativa que pintaba a altos mandos como cómplices de una red de corrupción que había costado la vida de don Emilio Fuentes. Cada palabra escrita en aquellas hojas parecía un grito ahogado, una súplica de justicia que había quedado atrapada en el tiempo. La claridad de la información y la magnitud del encubrimiento me llenaron de una determinación inquebrantable. Sentí una furia contenida, una mezcla de indignación y tristeza que se reflejaba en cada fibra de mi ser. Con Miguel a mi lado, decidimos recopilar todas las pruebas y llevarlas ante nuestros superiores, dispuestos a desenterrar la verdad a pesar del miedo y la resistencia que esta revelación pudiera provocar. Con el amanecer asomándose en el horizonte, la tensión en la comisaría comenzó a disiparse de forma gradual. La radio recuperó su funcionamiento normal y las luces parpadeantes se estabilizaron, devolviendo al lugar una atmósfera de calma casi irreal. En las primeras horas del día, se dio inicio a una investigación interna que, tras varios días de arduo trabajo, reveló con contundencia la historia oculta que había marcado la muerte de don Emilio. Los responsables fueron identificados y se puso en marcha un proceso judicial que, de una vez por todas, rindió homenaje a la memoria de aquel hombre íntegro. La justicia,
aunque tardía, llegó para sellar el destino de quienes habían mancillado el juramento policial y que, en ese proceso, habían dejado heridas abiertas en la institución. Esa experiencia, tan aterradora como reveladora, marcó un antes y un después en mi vida y en la historia de la comisaría. El velo de silencio que había envuelto el pasado se levantó, permitiendo que la verdad emergiera y que aquellos espíritus inquietos finalmente hallaran reposo. Hoy, al recorrer los corredores de nuestro querido edificio, ya no siento el miedo paralizante de aquella noche, sino una profunda paz y un renovado sentido de compromiso con la justicia. Cada rincón cuenta una historia, y yo, Jorge Pérez, seguiré siendo el custodio de la memoria y la integridad de un legado que merece ser recordado sin temor. El misterio se resolvió, y el eco del dolor fue silenciado por la fuerza de la verdad, devolviendo a la comisaría el equilibrio perdido y la luz que siempre debe prevalecer sobre la oscuridad. El umbral de la oscuridad. Mi nombre es Raúl Delgado y llevo más de 15 años sirviendo en la policía. Jamás imaginé que una noche solitaria en la comisaría me llevaría a vivir una experiencia tan estremecedora que desdibujó la frontera entre lo tangible y lo inexplicable. Aquella noche, la rutina se quebró por acontecimientos que, hasta el final, mantuvieron el velo del misterio y cuyo desenlace reveló secretos largamente sepultados. Eran cerca de las 11:45 de la noche cuando, tras una jornada llena de pequeñas investigaciones y visitas de ciudadanos, me asignaron el turno nocturno en la comisaría. Un edificio histórico que se alzaba imponente en el centro de la ciudad. La estructura, con sus muros de ladrillo y arcos ornamentados, siempre me había parecido un recordatorio silencioso de épocas pasadas. Sin embargo, aquella noche se mostraba particularmente inquietante. La iluminación tenue de los fluorescentes y la humedad que se impregnaba en los pasillos daban al lugar un aire sombrío, casi como si el edificio hubiese guardado durante décadas secretos que ansiaban salir a la luz. Al empezar mi turno, me dediqué a realizar las habituales tareas administrativas en mi despacho, apenas perturbado por el incesante zumbido de la vieja máquina de fax y el chasquido esporádico de la radio. Mientras revisaba expedientes polvorientos y atendía llamadas, una sensación inexplicable se apoderó de mí, una mezcla de inquietud y temor, como si alguien o algo se estuviese ocultando tras cada esquina. El ambiente se volvía cada vez más opresivo, y mis sentidos parecían agudizarse ante un presentimiento ineludible. No pasó mucho tiempo antes de que el silencio se viera interrumpido por un eco distante, proveniente de uno de los pasillos laterales. Con el corazón acelerado, decidí dejar mi escritorio y recorrer el pasillo en busca del origen de aquel murmullo bajo. Al avanzar, noté cómo la luz de mi linterna se reflejaba en viejos carteles de normas internas y en vitrinas cubiertas de polvo, realzando la atmósfera de abandono y desolación. Cada paso resonaba con fuerza en el suelo frío de mármol, y una corriente gélida parecía envolverme, haciendo que mis manos temblaran incontrolablemente. La enigmática sensación se intensificó al llegar ante una puerta que siempre había permanecido cerrada y a la cual rara vez se accedía. Con cautela, empujé la pesada madera y descubrí una sala de archivos que nunca antes había explorado en detalle. Allí, en medio de montones de documentos y cajas etiquetadas con fechas de décadas atrás, se encontraba una fotografía antigua enmarcada, casi oculta detrás de un estante desvencijado. En la imagen se mostraba a un grupo de policías en uniforme, entre ellos destacaba la figura de un hombre de semblante fiero y mirada penetrante, el teniente Esteban Rojas, cuyas denuncias de corrupción y traición habían marcado un triste capítulo en la historia de la institución. La leyenda contaba que Esteban había pagado con su vida por intentar sacar a la luz un complot interno, y su desaparición en circunstancias misteriosas dejó una herida abierta en el legado policial. El impacto de ese descubrimiento hizo que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. El silencio de la sala se tornó casi ensordecedor, era como si las paredes quisieran comunicarse, cargadas de secretos y lamentos que se resistían a permanecer en el olvido. La atmósfera había cambiado de tonalidad, de una calma aparente, la sala se transformó en un espacio cargado de presencias imperceptibles, donde cada sombra parecía cobrar vida.
Sentí una urgencia incontrolable por saber más, y mis pasos me llevaron a examinar cajones y estanterías en busca de indicios que pudieran explicar aquel repentino cambio. Mientras inspeccionaba uno de los archivadores, algo llamó mi atención, una pequeña libreta de cuero, firmada con la inicial E. La tinta, ya desvaída por el paso del tiempo, relataba de forma entrecortada la historia personal del teniente Rojas, sus sospechas de irregularidades, denuncias que fueron ignoradas y un relato inquietante sobre voces y figuras que, según él, lo visitaban durante sus noches de angustia. Con cada palabra, el dolor, la impotencia y la determinación de aquel policía parecían fluir en un torrente de emociones. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Podría ser que, a pesar de los años, la injusticia no se hubiera cerrado del todo? ¿Acaso el espíritu de Esteban Rojas seguía habitando estos muros, reclamando la verdad y justicia que le fueron negadas en vida? En ese preciso instante, la radio, que hasta hacía pocos minutos había funcionado de manera normal, emitió un mensaje interrumpido y distorsionado. Una voz, apenas audible, pronunció mi nombre y luego un susurro que rezaba: «Cumple tu destino». La sensación de ser observado se intensificó, y cada fibra de mi ser gritaba que debía continuar, a pesar del miedo que me helaba la sangre. Con la libreta apretada entre mis manos, salí de la sala de archivos para buscar a mi compañero de turno, Andrés, quien siempre había demostrado ser un pilar de fortaleza en situaciones críticas. Andrés, de rostro sereno aunque visiblemente preocupado, notó la tensión en mi mirada y me acompañó sin dudarlo. Juntos recorrimos los corredores del edificio, donde cada rincón parecía susurrar secretos de traición y desventura. Mientras avanzábamos, la temperatura descendía de manera abrupta y en varias ocasiones, sombras inconfundibles se dibujaban a lo lejos, como figuras desvaneciéndose al primer destello de mi linterna. Uno de los momentos más inquietantes ocurrió frente a la sala de control, donde las antiguas pantallas seguían mostrando imágenes de un pasado confuso. Allí, por un breve instante, se proyectó la figura inconfundible del teniente Rojas, que parecía mirar fijamente a la cámara con un semblante de dolor y súplica. El impacto visual nos dejó paralizados. Sin pronunciar palabra, Andrés y yo intercambiamos una mirada que lo decía todo. Sabíamos que aquello no era producto de la imaginación ni del cansancio acumulado, sino algo que desafiaba toda lógica. Decidimos, entonces, adentrarnos en la oficina del comisario, donde se concentraban los registros más antiguos de la institución, con la esperanza de hallar algún documento que esclareciera el origen de aquellos sucesos. Entre archivos polvorientos y documentos olvidados, encontramos una carpeta sellada que narraba de forma detallada la investigación sobre la denuncia presentada por el teniente Rojas. La evidencia era contundente: irregularidades en contratos, desvío de fondos y una red de corrupción que había involucrado a altos mandos del cuerpo. Las páginas, llenas de anotaciones febriles y fechas marcadas, testimoniaban el tormento que Rojas había sufrido antes de ser silenciado de la manera más abrupta y misteriosa. Comprendí entonces que la serie de fenómenos que presenciábamos no eran meras coincidencias, sino el clamor de un espíritu que se negaba a descansar hasta que se hiciera justicia. Con la determinación encendida, llamé a nuestros superiores y les presenté tanto la libreta como la carpeta hallada. La respuesta, aunque inicial con tono escéptico, fue un compromiso por abrir una investigación interna que, a la luz del día, desnudó una trama de encubrimientos y complicidades que había perdurado en el tiempo. Mientras se ponían en marcha las diligencias, la atmósfera en la comisaría empezó a ir cambiando. La radio volvió a transmitir con normalidad y las luces dejaron de parpadear de forma anormal. Sin embargo, en el interior de mi ser, el recuerdo de aquella noche seguía presente. Esa experiencia me marcó para siempre, pero también me enseñó algo esencial: incluso en los momentos más oscuros y llenos de terror, la búsqueda de la verdad es un faro que puede disipar la niebla del misterio. Al transcurrir los días, la investigación reveló con evidencia fehaciente la verdad sobre la muerte del teniente Rojas. Quedaron exonerados los funcionarios comprometidos y se aplicaron las sanciones correspondientes, restableciendo, aunque lentamente, la integridad de la institución.
La justicia llegó de manera tardía, pero efectiva, y con ella, los ecos de aquellos clamores de inocencia se silenciaron para siempre. Hoy, al recorrer los pasillos de la comisaría, ya no siento el terror que aquella noche me invadió, sino una profunda serenidad y compromiso con la memoria de quienes lucharon por un ideal de justicia. El umbral de la oscuridad ha quedado atrás, disipado por el resplandor de la verdad y el valor de quienes se atreven a enfrentar los fantasmas del pasado. Yo, Raúl Delgado, sigo mi camino con la certeza de que, aunque la sombra del misterio se haya cernido sobre nosotros, la justicia y la claridad siempre triunfan, dejando atrás la neblina de los secretos y el olvido.